Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya lo habrán notado por el título, vamos a sumergirnos en un drama turco que, créanme, rompió el corazón de más de uno, incluyéndome, la boda de Demet y Oğuzhan. ¿Listos para el drama, las lágrimas y por supuesto, mucho chisme? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de emociones. Hoy vamos a analizar esta impactante historia, desglosando todos los detalles que la hicieron tan popular, hablando de los personajes, las relaciones, las escenas más memorables y por supuesto, esa boda, esa boda, que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Si eres nuevo en el mundo de los doramas turcos, o incluso si ya eres un experto, este vídeo te va a encantar. Y si ya conoces la historia, prepárate para recordar esos momentos épicos y revivir esas emociones. Así que preparen sus pañuelos porque esto se pone bueno. Antes de que comencemos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis futuros vídeos sobre doramas turcos, novelas y mucho más contenido que te va a encantar. Es totalmente gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, comencemos con La boda de Demet y Oğuzhan. La historia de La boda de Demet y Oğuzhan nos sumerge en el mundo de dos jóvenes que, desde el principio, parecían destinados a estar juntos. Demet, interpretada con una dulzura y fuerza increíbles, es una mujer soñadora, talentosa y con un gran corazón. Oğuzhan, por su parte, es un hombre encantador, ambicioso y con un pasado que, poco a poco, se va revelando lleno de secretos. La química entre ellos es palpable desde el primer momento, una conexión que atraviesa la pantalla y que te hace desear con todas tus fuerzas que todo salga bien. Pero como suele suceder en los dramas turcos, la felicidad no dura para siempre. La trama se va complicando con la aparición de personajes secundarios que ponen a prueba la relación de Demet y Oğuzhan. Secretos del pasado, mentiras, traiciones, todo se interpone en el camino de esta pareja, creando situaciones llenas de tensión y drama. La serie no escatima en mostrar las complejidades de las relaciones humanas, los conflictos familiares, la lucha por el éxito y sobre todo, el amor, ese sentimiento que a pesar de todo, sigue siendo la fuerza motriz de la historia. Una de las cosas que hace que La boda de Demet y Oğuzhan sea tan adictiva es la forma en que se desarrollan los personajes. No son perfectos, tienen sus defectos, cometen errores, y eso los hace más reales, más cercanos a nosotros. Demet, por ejemplo, a pesar de ser una persona buena y noble, a veces se deja llevar por la inocencia y la ingenuidad, lo que la lleva a tomar decisiones equivocadas. Oğuzhan, por otro lado, lucha constantemente contra sus demonios internos y contra las presiones de su entorno, lo que lo lleva a actuar de manera impulsiva y, en ocasiones, cruel. Los actores que interpretan a Demet y Oğuzhan con su impresionante trabajo, logran transmitir todas esas emociones con una maestría asombrosa. Logran que el espectador se identifique con ellos, sufra con ellos, y celebre con ellos cada pequeño triunfo. Las miradas, los gestos, las palabras, todo está perfectamente cuidado, creando una atmósfera de realismo que te atrapa desde el primer episodio. Pero hablemos de la famosa boda, el momento cumbre de la serie, el evento que nos dejó a todos con el corazón roto. Sin revelar spoilers, puedo decirles que las cosas no salen como se esperan. Esa boda, que debería ser el símbolo de la felicidad y el amor eterno, se convierte en un torbellino de emociones, revelaciones y, bueno, ya lo verán. Lo que sí puedo asegurarles es que esa escena es una de las más impactantes y memorables de la televisión turca. La tensión, el drama, la desesperación, todo está perfectamente orquestado para mantenernos al borde del asiento. ¿Qué fue lo que realmente hizo que La boda de Demet y Oğuzhan se convirtiera en un fenómeno? Para mí hay varios factores clave. En primer lugar, la historia es muy bien contada. La trama es adictiva, llena de giros inesperados, y con un ritmo que te mantiene enganchado desde el primer capítulo. En segundo lugar, los personajes son complejos con una gran profundidad emocional, lo que permite que el espectador se identifique con ellos y se preocupe por su destino. Y en tercer lugar, la producción es impecable. La fotografía, la música, la dirección, todo está cuidado al detalle, creando una atmósfera de realismo y emoción que te transporta al mundo de los personajes. Pero más allá de la trama y la producción, La boda de Demet y Oğuzhan nos habla de temas universales, el amor, la traición, la familia, la búsqueda de la felicidad. Nos recuerda que la vida no siempre es fácil, que el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también nos enseña la importancia de
la perseverancia, de la resiliencia, de la esperanza y sobre todo, del amor. Uno de los aspectos que más me gustó de esta serie es la forma en que aborda las relaciones familiares. La serie explora las dinámicas complejas entre padres e hijos, hermanos y hermanas, y la influencia que tienen estas relaciones en la vida de los personajes. Vemos cómo las decisiones de los padres, los secretos familiares y las expectativas sociales pueden afectar el destino de Demet y Othan. Además, la serie nos muestra la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. A lo largo de la historia, Demet y Othan cuentan con el apoyo de sus amigos y familiares, quienes les brindan consuelo, aliento y ayuda en los momentos más difíciles. Esas relaciones, que son el verdadero tesoro de la vida. Otro punto fuerte de la serie es la forma en que aborda la cultura turca. La serie nos sumerge en las costumbres, tradiciones y valores de Turquía, mostrando la belleza y la riqueza de su cultura. Vemos cómo la comida, la música, la vestimenta y las celebraciones forman parte de la vida cotidiana de los personajes, creando una atmósfera de autenticidad y realismo. Pero volviendo a la famosa boda, hay una escena en particular que me impactó muchísimo. La forma en que se desarrollaron los eventos, la revelación de un secreto que lo cambió todo, fue un momento de gran impacto emocional. La actuación de los protagonistas, la música, la iluminación, todo estaba perfectamente sincronizado para crear una escena inolvidable. A lo largo de la serie hay muchos momentos de tensión, drama y emoción. Los diálogos son muy profundos, y los actores logran transmitir las emociones de los personajes de manera magistral. La historia te mantiene enganchado de principio a fin, y te hace sentir parte de la vida de Demet y Othan. En resumen, La boda de Demet y Othan es un drama turco que combina una historia cautivadora con personajes complejos y una producción impecable. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la familia y la vida. Totalmente recomendable. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la apasionante historia de La boda de Demet y Othan, analizando los personajes, las relaciones y las escenas más importantes. Hemos recordado los momentos más emocionantes y dramáticos de la serie, y hemos reflexionado sobre los temas universales que aborda. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de La boda de Demet y Othan. Si te gustó este análisis, te invito a dejar tus comentarios. ¿Qué te pareció la serie? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Cuál fue la escena que más te impactó? Me encantaría leer tus opiniones. Y no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Y por favor cuéntenme en los comentarios qué otros doramas turcos les gustaría que analizáramos. Estaré encantado de leer sus sugerencias y hacer nuevos vídeos para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hola de nuevo, familia de mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a profundizar en ese drama turco que nos dejó a todos con el corazón en un puño, La boda de Demet y Othan. Como ya saben, soy un gran fan de los doramas turcos y esta serie, en particular, me marcó muchísimo. Así que prepárense para un análisis aún más detallado, lleno de spoilers, así que si no la han visto, corran a hacerlo, y por supuesto, mucho chisme. Vamos a desglosar cada detalle, cada personaje, cada escena que nos hizo reír, llorar y sobre todo, reflexionar. Asterisco asterisco el corazón de la historia, un amor destinado a ser, o no, asterisco asterisco. La premisa de La boda de Demet y Othan es sencilla, pero la ejecución es magistral. Nos presenta a Demet y Othan, dos jóvenes que parecen haber sido creados el uno para el otro. Desde el primer encuentro, la chispa es innegable. La cámara captura esa conexión de una manera tan sutil y a la vez tan intensa que te hace creer en el amor a primera vista. Demet, interpretada por una actriz que realmente transmite una inocencia y una fuerza interior increíbles, es el corazón de la serie. Es una mujer soñadora con aspiraciones, con una familia humilde pero unida. Su bondad es su mayor virtud, pero también su mayor debilidad, ya que a menudo la lleva a confiar en las personas equivocadas. Su talento en el diseño de moda y su pasión por la vida son contagiosos. La vemos crecer a lo largo de la serie, enfrentándose a desafíos que la obligan a madurar y a tomar decisiones difíciles.
Ouzan, por otro lado, es el enigma. Con un pasado lleno de secretos y ambiciones, es un personaje complejo con muchas capas. Es un hombre carismático, inteligente y exitoso, pero también atormentado por sus propios demonios. Las presiones familiares y las expectativas sociales lo empujan a tomar decisiones que a veces chocan con sus verdaderos sentimientos. Su lucha interna es palpable y nos hace entender, aunque no siempre justificar, sus acciones. La química entre los dos protagonistas es la columna vertebral de la serie. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus diálogos, todo está perfectamente sincronizado para transmitir la pasión, la complicidad y el amor que sienten el uno por el otro. Los creadores de la serie supieron capturar la magia de la conexión humana, y eso es algo que trasciende la pantalla. *** Los personajes secundarios, la sal y la pimienta del drama ***. En todo buen drama, los personajes secundarios son clave para enriquecer la trama y añadir capas de complejidad. En La boda de Demet y Ouzan, esto se cumple a la perfección. Cada personaje tiene su propia historia, sus propios conflictos y su propia agenda, lo que crea un entramado de relaciones que mantiene al espectador enganchado. La familia de Demet La familia de Demet es el ancla de la serie. Son personas sencillas con valores arraigados, que siempre están ahí para apoyarla. El padre de Demet, un hombre sabio y protector, es un pilar fundamental en su vida. La madre, con su amor incondicional, es el refugio donde Demet siempre puede encontrar consuelo. Sus hermanos y hermanas, con sus propios sueños y problemas, añaden una dimensión de realismo a la historia. La familia de Ouzan La familia de Ouzan es la antítesis de la familia de Demet. Llenos de secretos, ambiciones y apariencias, representan el lado oscuro de la sociedad. La madre de Ouzan, una mujer fría y calculadora, es una de las villanas más memorables de la serie. El padre, con sus propios secretos y negocios turbios, es una figura autoritaria y dominante. Los hermanos de Ouzan, con sus propias rivalidades y envidias, complican aún más la trama. Los amigos Los amigos de Demet y Ouzan son el contrapunto a la tensión familiar. Son un grupo de personas leales, que brindan apoyo emocional y que a menudo son el único refugio de los protagonistas. Sus consejos, sus risas y su amistad son esenciales para mantener la esperanza en medio del drama. Las escenas icónicas, momentos que nos robaron el aliento ***. La boda de Demet y Ouzan está llena de escenas memorables que se quedaron grabadas en nuestra memoria. Pero hay algunas que destacan por encima de las demás. El primer encuentro el momento en que Demet y Ouzan se conocen es mágico. La forma en que se miran, la tensión que se crea, es el inicio de todo. La propuesta de matrimonio la propuesta de Ouzan a Demet es romántica y emotiva. Es el símbolo de su amor y de su deseo de estar juntos para siempre. Las escenas de conflicto las peleas entre Demet y Ouzan son intensas y desgarradoras. Son momentos de gran tensión, donde los secretos salen a la luz y los sentimientos se exacerban. La boda, atención, spoilers, ya lo mencioné, pero es imposible no volver a hablar de ello. La boda es el punto de inflexión de la serie. Es el momento donde todo explota, donde las mentiras se revelan y el amor se pone a prueba. La escena es magistralmente filmada, con una banda sonora que te rompe el corazón y actuaciones que te dejan sin aliento. El final. Más spoilers, el final de la serie es agridulce. No voy a revelar todos los detalles, pero puedo decirles que es un final que te hace reflexionar sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Que hizo que La boda de Demet y Ouzan fuera un éxito, La popularidad de La boda de Demet y Ouzan no es casualidad. Hay varios factores que contribuyeron a su éxito. Una historia universal La serie aborda temas universales como el amor, la traición, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Son temas con los que todos podemos identificarnos, independientemente de nuestra cultura o nacionalidad. Personajes complejos y creíbles Los personajes de la serie no son perfectos. Tienen defectos, cometen errores, y eso los hace más reales.
El espectador se identifica con ellos, sufre con ellos y celebra con ellos sus triunfos. Una producción impecable la fotografía, la música, la dirección, todo está cuidado al detalle. La serie está visualmente hermosa, con una banda sonora que emociona y una dirección que sabe mantener la tensión y el ritmo. Actuaciones magistrales los actores que interpretan a Demet y Oğuzhan, y el resto del elenco son impresionantes. Logran transmitir las emociones de los personajes con una maestría asombrosa, y nos hacen sentir parte de la historia. El factor turco los doramas turcos tienen un encanto especial. La cultura, las costumbres, la forma en que se abordan los temas, todo esto atrae a un público ávido de nuevas historias y de nuevas experiencias. Más allá de la trama, reflexiones sobre el amor, la familia y la vida La boda de Demet y Oğuzhan es mucho más que una simple historia de amor. Es una reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de la familia y sobre la búsqueda de la felicidad. El amor la serie nos muestra que el amor no siempre es fácil. Que a veces hay obstáculos, traiciones y dificultades. Pero también nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, que puede superar cualquier adversidad. La familia la serie explora la importancia de la familia, tanto la que elegimos como la que nos toca. Nos muestra cómo las relaciones familiares pueden ser tanto una fuente de apoyo como una fuente de conflicto. La vida la serie nos recuerda que la vida no es perfecta. Que a veces las cosas no salen como esperamos. Que hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero también nos enseña que la perseverancia, la resiliencia y la esperanza son fundamentales para seguir adelante. Un análisis profundo de la boda, el clímax emocional La boda, como ya mencioné, es el corazón de la serie. Es el momento en que todas las tramas convergen, donde las mentiras salen a la luz y donde el destino de Demet y Oğuzhan se pone a prueba de la manera más cruel. La escena es un torbellino de emociones. La tensión creciente a medida que se acerca la boda, la tensión aumenta. Los secretos se acumulan, las sospechas crecen y la incertidumbre se cierne sobre todos los personajes. Las revelaciones durante la ceremonia y la recepción, se revelan secretos que cambian el rumbo de la historia. Traiciones, mentiras y verdades ocultas salen a la luz, rompiendo la fachada de felicidad. El dolor y la desesperación Demet y Oğuzhan se enfrentan a un dolor indescriptible. Sus sueños se rompen, sus ilusiones se desvanecen y el amor se pone a prueba. La actuación impecable los actores dan lo mejor de sí mismos en esta escena. Sus expresiones, sus gestos, sus palabras, todo está perfectamente sincronizado para transmitir la intensidad de las emociones. El impacto en el espectador la boda es un momento que nos deja sin aliento. Nos hace llorar, sufrir y reflexionar sobre el amor, la traición y la vida. Es un clímax emocional que nos marca para siempre. La importancia de la cultura turca en la serie La boda de Demet y Oğuzhan no solo es una historia de amor y drama, sino también una ventana a la cultura turca. La serie nos muestra las costumbres y tradiciones vemos cómo se celebran las bodas turcas, con sus rituales, sus bailes y sus festejos. La gastronomía la serie nos muestra la riqueza de la gastronomía turca, con sus platos típicos, sus postres y sus bebidas. La música la música turca es un elemento fundamental de la serie. La banda sonora es emotiva y acompaña a la perfección las escenas clave. Los valores familiares la serie nos muestra la importancia de la familia en la cultura turca. Vemos cómo las familias se apoyan, se protegen y se preocupan por sus seres queridos. ¿Por qué deberías ver la boda de Demet y Oğuzhan? Si aún no has visto la boda de Demet y Oğuzhan, te estás perdiendo una gran experiencia. Aquí te doy algunas razones para que te animes a verla.
Asterisco 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 una historia cautivadora asterisco asterisco la trama es adictiva, con giros inesperados y un ritmo que te mantiene enganchado desde el principio. Asterisco 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 personajes inolvidables asterisco asterisco los personajes son complejos, con una gran profundidad emocional. Te identificarás con ellos, sufrirás con ellos y te enamorarás de ellos. Asterisco 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 una producción impecable asterisco asterisco la fotografía, la música y la dirección son excelentes, creando una atmósfera de realismo y emoción. Asterisco 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 actuaciones magistrales asterisco asterisco los actores dan lo mejor de sí mismos, transmitiendo las emociones de los personajes con una maestría asombrosa. Asterisco 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 una reflexión sobre la vida asterisco asterisco la serie te hará reflexionar sobre el amor, la familia y la importancia de vivir la vida al máximo. Asterisco asterisco mi opinión personal, un dorama que se queda en el corazón asterisco asterisco. Como ya les dije al principio, La boda de Demet y Oğuzhan es una de mis series turcas favoritas. Me encantó la historia, los personajes, la producción, todo. La serie me hizo reír, llorar y sobre todo, reflexionar sobre el amor, la familia y la vida. Es una serie que se queda en el corazón, y que te hace pensar en ella mucho tiempo después de haberla terminado. Asterisco asterisco conclusión, un viaje emocional inolvidable asterisco asterisco. En resumen, La boda de Demet y Oğuzhan es un drama turco que combina una historia cautivadora con personajes complejos, una producción impecable y actuaciones magistrales. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la familia y la vida. Si aún no la has visto, te recomiendo que lo hagas. No te arrepentirás. Y bueno, llegamos al final de este análisis profundo de La boda de Demet y Oğuzhan. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, no olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos análisis de doramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.